En este video veremos cómo, a partir de un enunciado, ser capaces de realizar la gráfica y además interpretar o responder a las preguntas que se plantean. En este enunciado dice que un restaurante abre a las 9 de la noche y cierra cuando todos los clientes se han marchado. Te entregan la función, que en este caso dicen que es un CDT. CDT significa que C, sea lo que sea C, depende de T. Y aquí te dicen que T es la cantidad de horas en las que lleva abierto el establecimiento. Eso quiere decir desde que son las 9 de la noche. Y además, el CDT representa cuántos clientes hay en ese momento o en cada uno de los momentos particulares. Entonces, resumiendo lo anterior, T representa el tiempo desde las 9 de la noche o el tiempo que ha pasado desde que se abrió el local. CDT va a representar la cantidad de clientes, pero importante esto, T horas después de las 9 de la noche o T horas desde que han abierto el local. Como lo hemos visto en clases, para ser capaces de más o menos hacer un boceto de la gráfica que representa esto, son importantes algunos puntos, como por ejemplo, cuando t vale 0, ¿qué es lo que ocurre? Si t vale 0, c de 0 en esta expresión de acá, reemplazado, el t, te queda que c vale 0, que es lo que está acá. Por lo tanto, la gráfica pasa por el punto 0,0. Otro punto importante es para qué valores de t, que en este caso es el responder una ecuación, para qué valores de t, el c de t es 0. Y la ecuación queda de la siguiente forma, como la expresión de la derecha de acá, que es 60t menos 10t cuadrado, igual a 0 en este caso, que está escrito aquí al revés. Esto, simplificarlo y además acomodarlo de tal forma que quede con el formato de una ecuación cuadrática, al resolverlo, como lo hemos visto también en clases con el determinante, y obteniendo los valores de t1 y t2, llegamos a que hay dos puntos por los cuales pasa, que son el 0,0 y el otro punto es el 6,0. Entonces, recordar de este paso intermedio de que el determinante, el discriminante de la expresión de acá se obtiene con los valores de a, b y c simplificados. Y principalmente para obtener el t1 y el t2, no confundir con los valores originales de la expresión, que pudieran ser distintos. Y a propósito de eso, para otro punto importante que es para el vértice tiene dos puntos, el t y el c. Acuérdense que cualquier punto tiene como coordenadas x, y, que en este caso son el t y el c del gráfico o del plano cartesiano. Por lo tanto, recordar que estos dos puntos que están acá, estos dos están apuntando al vértice, que son el t y el c. El t, que es la primera coordenada, que es este punto 3 que está aquí, se obtiene como siempre con esta expresión de menos b partido por 2a, pero ojo que es de la expresión original, o sea, desde aquí. De ahí se obtienen el a, b y c, en este caso el b y el a que necesitamos. Por lo tanto, al reemplazarlo quedaría menos b, que no es un menos 6, es un menos b, quedaría como el menos b en este caso es el menos 60, y abajo quedaría dos veces el valor de a, que en este caso es menos 10. Entonces, al operarlo y simplificar, te queda 3. Eso quiere decir que el t del vértice es 3. Y cómo obtener el valor de c asociado a cualquier valor de t es reemplazando el t en la expresión y obteniendo el resultado del valor de c. Por lo tanto, para este caso, el c del vértice sería reemplazar el 3 en la expresión y quedaría 60 por 3 menos 10 por 3 al cuadrado. Y eso quedaría como 90. Quiere decir que el punto más alto, en este caso de la cantidad de clientes, sería el 90. Resumiendo la información, quedaría entonces que pasa por los puntos 0, 0, que es el mismo que en este caso se puede interpretar como el punto de corte del eje Y, pero también uno de los puntos de corte del eje X, y el 6,0 y el vértice que es el 3,90. Teniendo esa información podemos hacer un gráfico de la siguiente forma, donde aquí está el punto 0, 0, este es el punto 6,0 y este es el punto del vértice que era el punto de coordenadas 3,90, donde el 3 es el del t y el 90 es el de la cantidad de clientes, que es el c de t. Haciendo un boceto más o menos a la rápida,
quedaría entonces una figura que hace este recorrido. Y recordemos entonces que para la situación, el tiempo son las horas que han pasado desde el momento de la apertura, que en este caso son las 9 de la noche. Por lo tanto, aquí son las 21 horas, por decirlo de alguna forma. Quiere decir que cuando son las 6 horas desde la apertura, serían entonces las 12, aquí serían las 12 o las 24 horas. Y podríamos pensar entonces que aquí ya son las 3 de la mañana, las 3 de la mañana del día anterior, perdón, del día siguiente. Entonces, así hacemos interpretación de los valores del eje T y también podemos hacer interpretación de los valores de acá, que estos son más directos porque son literalmente la cantidad de clientes que hay en un momento específico. Entonces, ahora podríamos incluso responder las preguntas basándonos en el gráfico para darle una mejor interpretación. Si una persona quiere ir cuando haya más de 50 personas y menos de 80, ¿entre qué horas le convendría hacerlo? Entonces, en este caso esta persona quiere ir cuando haya más de 50 y menos de 80. Tendríamos que saber entonces para qué momentos realmente estarían yendo más de 50 personas. Por lo tanto, tendríamos que saber cuándo ocurre eso, ¿sí? Entonces, vamos a graficar ahora, pero una vez calculado exactamente cuándo ocurre ese punto del 50, el punto de corte, y cuándo ocurre para el 80. Tendríamos que resolver ambas ecuaciones, ¿sí? Entonces, planteemos una ecuación, que esa ecuación sería, para el caso del 50, tendríamos que plantear que cuando el C de algún valor que no conozco da 50. Eso quiere decir que la expresión original, que era el 60t menos 10t cuadrado, el 60t menos 10t cuadrado, lo planteamos igual a 50 y lo resolvemos. Entonces, al resolverlo, quedaría como, sería, si escribimos esto al otro lado, quedaría como 10t cuadrado, después quedaría como menos 60t más 50 igual a 0. Y aquí podemos simplificar incluso, lo podríamos simplificar por 10, entonces quedaría como t cuadrado menos 6t más 5. Y ahora podemos seguir desarrollándolo usando lo que hemos visto en clase. El determinante de esta expresión sería 36 menos 4 por 1 y por 5. Por lo tanto sería delta igual 16, que es 36 menos 20. Eso quiere decir que la raíz del delta es 4. De aquí sacamos entonces que hay un T1, que sería igual a menos B. Recuerden que la expresión es menos B, o sea, sería 6 menos 4 partido por 2 veces el valor de A, que sería en este caso 2. Y ahí quedaría que 6 menos 4 es 2, perdón. 2 partido por 2 es 1. Y el otro valor sería el T2, que sería el 6 más el 4 y partido por 2, que serían 10 partido por 2 es 5. Entonces, de aquí sabemos que en el momento 1, que es el que está graficado de antes, el 1 de aquí, vamos a hacerlo de nuevo, este 1. En el momento 1 y en el momento 5, que podría ser aproximadamente aquí, más o menos, en esos momentos la cantidad de personas son exactamente, o para el ejercicio más o menos, ya son aproximadamente 50. Si hacemos lo mismo ahora, pero para el 80, entonces hacemos lo mismo acá, que sería C de t ahora igual a 80. Eso significa que 60t menos 10t cuadrado es igual a 80 en este caso. Ordenando nuevamente quedaría como 0 es igual a 10t cuadrado menos 60t más 80 igual a 0. Por lo tanto, tendríamos que 0, ahora al simplificar, quedaría como t cuadrado menos 6t
más 8, y aplicando lo anterior, que sería el delta es igual a 36 menos 4 por A por C, y el C vale 8, por lo tanto el delta en este caso es igual a 36 menos 32, que daría 4. Eso quiere decir que la raíz del delta es igual a 2. Por lo tanto, en este caso T1 sería menos B, que es 6 también, es 6 menos 2 partido por 2, que es igual a 4 partido por 2, que es 2. Y el T2 sería entonces 6 más 2 partido por 2, serían 8 partido por 2, que es 4. Entonces fíjense que para el dibujo, que no está como muy exacto, pero lo que sí se sabe es que para la hora 1 hay 50, ¿ya? Entonces más o menos podríamos, de hecho podríamos afinar el dibujo, asumiendo que por aquí pasa, por el 1,50, pasa también por el 5,50, y si pensamos que aquí en la mitad está el 1, perdón, el 2 estuviera por acá más o menos, también pasa por el 2 con el, de hecho estos son puntos que podríamos asumir como que son el 1,50, este es el punto 5,50, este punto sería el 2,80 y este punto sería el 4,80, que son puntos por los cuales pasa la gráfica. Entonces el 5 va con el 50, el 2 va con el 80, suponiendo que aquí estuviera aproximadamente el 2 con el 80, y otro punto que sería aquí el 4, que podría estar acá, el 4 con el 80, que estaría como por acá, más o menos. Entonces, afinando el dibujo, o más que nada ajustándolo a la nueva información, quiere decir que esta curva en realidad está pasando por ese punto, y aquí dobla, llega a su punto máximo y aquí sigue. Así es más o menos la figura, si es que estuviera exactamente bien dibujada. Entonces, pero lo que sí sabemos es que aquí se está preguntando en qué horas habría que ir para que haya más de 50 personas y menos de 50. Entonces, ¿dónde hay más de 50 personas? En este caso, la franja del más de 50 es esta zona de acá arriba, sobre esta línea, que podríamos imaginarla, si imaginamos una línea acá, insertar una línea acá, vamos a poner que el 50 es un punto de corte, así. Entonces, toda la zona que esté sobre esto es una zona es una hora, en realidad en esta hora intermedia, esta es la zona sobre los 50 clientes, y esta es la zona entonces entre la 1 y las 5, es porque ahí hay más de 50. Pero si le agregamos la segunda condición, esta condición es que, a lo mejor así, y esto lo vamos a copiar, pegar, entonces para el 80 sería aquí esta zona ahora, ahí. Para menos de 80 es la zona hacia abajo, o que está aquí entre medio, de aquí hacia abajo. Por lo tanto, el horario en que se cumplen ambas condiciones, en que son más de los 50 personas y menos de 80, serían, desde el punto de vista de la zona que importa, sería esta zona. Lo voy a pintar en un color un poco más pequeño, ahí. Sería la zona de importancia, sería esta zona. En esa zona hay más de 50 y menos de 80, y aquí también está pasando lo mismo, más de 50 y menos de 80, que traducido esto a la sombra en el eje X sería esa zona y esta zona. Por lo tanto, traduciéndolo al ejercicio con las horas en las que interesaría ir para que cumpliera esa condición, quiere decir que estas son las 22 horas, sería como la respuesta para la A sería entre las 22 horas y las 23 horas, sería una zona. Y la otra sería entre las 1 de la mañana y las 2 de la mañana.
Esas son las zonas como las horas en las que podría asistir para que cumpla con eso. ¿Ya? Ahora, las más simples ahora después de haber hecho eso es a qué hora cierra el restaurante. Aquí decía que el restaurante cierra cuando ya todos se marcharon, eso quiere decir que ya no quedan clientes. Y podemos ver que la segunda ocasión en que hay 0 clientes es cuando han pasado 6 horas, es decir, a las 3 de la mañana. Y la última dice que determine la cantidad máxima de clientes que va a una determinada noche al restaurante. La cantidad máxima o mínima siempre está asociada al vértice. Y aquí vemos que a las 3 horas después de haber abierto el local está en su máximo, que corresponde a 90 clientes. Eso sería entonces con respecto a las 3 preguntas.